Ahí saltea el slide siguiente. Si les da el tiempo, esto no es concluyente, pueden hacer un cómputo métrico y presupuesto de los materiales que intervienen en el proyecto de acondicionamiento de aire. Los planos, bueno, se hace un plano de planta, normalmente en escala 1:50, para poder mostrar ahí la instalación, los equipos, locales técnicos, los conductos de aire o cañerías de agua. Ustedes pueden instalar un sistema todo aire o todo agua o mixto, ya veremos eso cómo lo vamos definiendo. En la planilla Excel que hemos publicado con Edgardo, ahí está el grupo, está el trabajo, y yo empecé a llenar ya una columna con los datos de los grupos que están conmigo y con Edgardo, donde vamos poniendo el avance, qué presentaron, qué le falta, respecto a lo que se pide como memoria técnica. Y para terminar la parte de plano, bueno, plano de detalle y corte en escala más reducido, también indicando el local técnico. En el mismo plano general se puede hacer un zoom en escala 1:20, 1:30, y se muestra el local técnico donde está el equipo, los conductos, la salida, el retorno, toma de aire exterior, enfriador de agua, torre de enfriamiento. Eso lo vamos a ir viendo como sistemas más adelante. Pero si vuelvo al slide precedente, confeccionamos los balances térmicos, punto 3. Punto 4, hacemos el análisis cicrométrico. Ese tema de cicrometría no nos va a dar para verlo hoy, pero cicrometría lo veremos en la próxima clase virtual. Ustedes ya supongo, yo le escribimos ahí en la autogestión, que lo vayan leyendo. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Obviamente, todo lo que estamos diciendo, vamos hacia el camino del buen resultado en la medida que ustedes vayan avanzando con los teóricos y, bueno, en paralelo con la guía de práctico, que es un soporte para ustedes importante. Así que en la medida que vayan leyendo, analizando y planteando las dudas sobre tanto temas teóricos como prácticos, eso va a afianzar el resultado final de esto, que es que ustedes obtengan la habilidad de desarrollar trabajo y proyecto, como dijimos al principio. El punto 5, selección del sistema. Razones para su elección. Bueno, el sistema normalmente lo elegimos en conjunto o lo proponemos nosotros, porque ustedes todavía del sistema teóricamente no saben, no conocen. Entonces, de acuerdo a la característica de la planta que ustedes han presentado, vamos a definir el sistema más adecuado. No hay un sistema mejor de todo para todos, sino que de acuerdo a la planta hay sistemas que se adaptan mejor que otros, y eso es lo que vamos a buscar para la práctica de ustedes. O sea que vamos a empezar a poner en el mismo Excel de los grupos proyectos los sistemas, salvo que alguien en particular diga, mira, a mí me gustaría practicar, no sé, piso radiante. Bueno, perfecto. Si la planta se adapta para eso, hacemos para ese grupo un piso radiante. Por lo pronto, vamos a ir definiendo nosotros los sistemas más convenientes, digamos. Y luego vienen los cálculos, cálculo de conducto, de agua. Vapor prácticamente no se ve, porque vapor se ha dejado de utilizar en las estaciones de acondicionamiento de aire, así que es un tema que por ahí hacemos alguna referencia teórica, pero no es mandatorio para el objetivo de la cátedra. Quisiera saber si se escuchó, bueno, sobre este tema en particular, si hay alguna duda y alguno quiere hacer una pregunta, Edgardo, porque es un tema importante de lo que estamos presentando hoy. Y ordenadamente, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o seguimos adelante? Yo les había mandado un mensaje a los alumnos
que reservaran todas las preguntas para el final, pero podemos hacer una interrupción y hay algunos alumnos unos pocos que quieren preguntar algo, así que bueno, se lo permitimos. Yo lo que quiero agregarle a esto es que vamos a organizar algún contacto. Yo voy a iniciar con los grupos, los 15 grupos que tengo, que están marcados en verde en la grilla. Me voy a comunicar y vamos a iniciar algún contacto más reducido eh, para evacuar dudas, sobre todo lo que tenga y fundamentalmente el trabajo en sí. Así que ya le voy a hacer llegar algún mensaje para conectarse a una videoconferencia en grupo reducido. Pero por eso, si hay preguntas de tipo general, escuchamos. Una Diga. pregunta, disculpe, profe. Una vez que terminamos el balance térmico del local, ¿ustedes van a elegir en gran parte el sistema o nosotros vamos a tener más participación en elegir? Porque es lo que dice, no tenemos tanta experiencia en saber qué sistema es mejor que otro para determinado local. Sí, a ver, es como dije recién, si alguien tiene interés particular en un sistema, propónganlo, no hay ningún inconveniente. Caso contrario, vamos a poner sistemas sugeridos por nosotros, lo vamos a ir cargando en el Excel en estos días, y se puede cambiar, todavía falta para los sistemas. Y normalmente el balance térmico que ustedes hagan va a ser, yo diría, casi independiente del sistema que vayamos a aplicar. Digo casi porque, bueno, ya vamos a ver más adelante por qué es casi y por qué no es absolutamente independiente. Pero en términos generales, por ejemplo, ahí me presentaron uno de los proyectos, un restaurante, y el restaurante yo diría sin duda, hay concentración de personas, necesito renovación de aire. La renovación de aire que mejor se logra es con un sistema todo aire por conducto. Eh, Así como me presentaron algún taller tipo fábrica con una oficina, y lo que solemos hacer en casos así, salvo que sea un taller de lujo, normalmente se acondiciona solo para invierno y podemos hacer un piso radiante, que es una opción interesante para calefacción. Y las oficinas separadamente hacemos un sistema todo aire o una microcentral o sistema split si son oficinas muy chicas. Un edificio de departamento, podemos hacer una combinación entre, por ejemplo, los departamentos con locales, digo, ¿no? Departamento con sistema de radiadores por agua caliente y los locales con sistema todo aire, puede ser, combinación así de ese tipo. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Por nada. ¿Algo más? Seguimos. Eh, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de algo que ustedes posiblemente ya lo hayan visto. Está, como ya le dije repetidas veces, está publicado todo esto. Pero vamos a ir pasando los slides rápido y yo me voy a focalizar en lo que requiera mayor detalle. ¿Cuál es el objetivo del acondicionamiento del aire? Un repaso de lo que es el efecto del confort. Nosotros en esta cátedra la estamos orientando fundamentalmente a acondicionamiento de aire para confort humano. Después ustedes pueden acondicionar con la misma herramienta un laboratorio de metrología, un laboratorio químico o una sala de fabricación de bombas hidráulicas que requiere alto tratamiento del aire o un quirófano. Bueno, ahí se van derivando ya las opciones que escapan al solo confort humano. Es decir, el confort es justamente regular todos los parámetros, temperatura, humedad, velocidad del aire, pureza,
y radiación hacia y desde los muros, regularlo para que la persona se sienta en grado de confort. Acá dice al final que se debe hacer un estudio de los componentes de las cargas térmicas. Nosotros cuando hacemos un balance térmico, vamos a analizar las cargas térmicas que se ganan en verano y que se pierden en invierno, porque eso me va a dar como resultado final un valor en kilocalorías por hora, calor sensible y calor latente, siendo el calor sensible aquel que tiene incidencia en la temperatura del ambiente, y siendo el calor latente aquel que tiene incidencia en el contenido de humedad del ambiente. Entonces, ese estudio de cargas externas e internas me va a llevar bueno, se hace en el balance térmico, me va a llevar al resultado final, que me va a decir que tal local, la casa donde usted está, o el aula de ahí del edificio de la tecnológica, o todo el edificio necesita un aporte de 250.000 kilocalorías por hora, o una sustracción de 200.000 kilocalorías por hora, si hablamos de verano. Entonces, bueno, esto es una... ¿Se ve bien el slide? ¿Se ve bien lo que...? Sí, profe, se ve bien, se ve bien. Bien. Esto muestra cómo es la disipación de calor del cuerpo humano, que creo que lo van a leer ustedes y lo van a entender. Hay una parte de energía, de la energía que nosotros consumimos, del alimento, el oxígeno del aire, nuestro metabolismo genera una energía para mantener el cuerpo vivo y activo, y además hay una pérdida que se produce, porque no somos una máquina perfecta, evidentemente. Hay una disipación de calor que se produce a través de la piel, por transmisión a través de la piel, por convección del aire que nos rodea, por la respiración, la exhalación, la sudoración. Son todos elementos que hacen que el cuerpo se mantenga en una temperatura estable y que pueda funcionar normalmente. Bueno, ahí hay una simulación que pasa si elevamos la temperatura, bajamos la temperatura de los muros. Bueno, van cambiando los porcentajes de disipación, convectivo, radiante, de sudoración en función del ambiente que nos rodea. Bueno, el bienestar corporal, porque después sigue abajo de confort, es la condición que debe hallar el individuo para que los elementos del control de la temperatura que están ubicados en el cerebro permanezcan inactivos. O sea que si yo no percibo el ambiente, como estoy ahora en este momento sentado cómodamente y están ustedes también, no tengo ni frío ni calor, no es que estoy muerto, sino que digo, el ambiente estoy en buen grado de confort. Los tratamientos que se le hacen al aire son los que se muestran acá. Yo al aire lo enfrío, le quito humedad, porque al enfriarlo naturalmente la humedad entra a sobrar. Acuérdense que estamos acondicionando aire húmedo. Llegamos al estado de saturación y tenemos que deshumectarlo. El equipo de frío lo hace automáticamente. El aire lo limpiamos, lo circulamos, lo renovamos cuando hay concentración de personas o viciamiento de algún tipo. La ventilación significa renovación de aire. Y en el invierno se hace lo propio cambiando la calefacción y la humectación. Bueno, constitución del aire, ustedes ya lo conocen, cómo se altera el aire, no vamos a perder tiempo en esto. Combustión del carbono, esto ustedes lo pueden ver acá en el slide. Yo solía pasar porque en invierno se empiezan a dar los casos de muerte por asfixia. Entonces, ¿qué pasa con una combustión completa o incompleta? Incompleta es cuando falta oxígeno o sobra carbono. Y bueno, ahí se dan los casos de esto. La renovación del aire, que hay que hacerlo en los ambientes, en el caso de acondicionamiento para confort, en los ambientes donde hay concentración de personas, hay valores sugeridos acá de renovación. La renovación es cara. Cuando yo renuevo, estoy incorporando aire exterior. Eso es la renovación de aire. Traigo aire exterior, en teoría fresco,
limpio, y lo mezclo con el aire del ambiente que estoy recirculando. Entonces estoy incorporando aire fresco junto con el aire que va y viene al ambiente, aire recirculado. Digo que renovar es caro porque estoy trayendo aire frío en invierno o caliente en verano, entonces el equipo tiene que trabajar más para lograr su cometido. Bueno, el ábaco de confort. El ábaco de confort es una experiencia que se hizo la Asociación de Ingenieros, se hizo en Estados Unidos hace muchos años, y se utiliza para explicar este efecto del confort y del intercambio de calor de la persona con el medio ambiente, cómo se produce y cuál es su resultado. Yo tengo acá en el eje de ordenada, en el eje vertical la temperatura de bulbo húmedo, en el eje horizontal la temperatura de bulbo seco, y acá tengo una serie de líneas diagonales que indican la humedad relativa, que va desde el 10% hasta el 100%. En la línea del 100%, que se llama línea de saturación, porque una vez que se llega al 100% ya no puede exceder el contenido de humedad, empieza a depositarse el agua de forma líquida. Entonces acá aparece una escala que se llama escala de temperatura efectiva, sobre la línea de 100% humedad relativa. Entonces, en este punto me coincide, si yo digo 15 grados de bulbo húmedo, 15 grados de bulbo seco abajo, en la línea de saturación también tengo 15 grados de temperatura efectiva. ¿Qué es la temperatura efectiva? ¿Qué me indica? Acá tengo esta campana, bueno, acá tiene forma de triángulo, en realidad es una campana, donde dice que el máximo de personas en estado de confort en verano se encuentra, y acá acota la zona de temperaturas y humedades, entre un 30 y un 70%, porque se considera que por debajo de un 30 y por arriba de un 70% de humedad es casi imposible lograr un grado de confort, sea cual sea la temperatura. En cambio, dentro de esta línea, esta curva que viene bajando, tipo diagonal de izquierda a derecha, el máximo de personas en verano en grado de confort está dentro de esta línea que está acá, justamente lo estoy marcando con el mouse, aproximadamente 21,7 grados de temperatura efectiva. Ahora, si yo entro en esta zona, si yo entro en la zona rayada, acá, esa temperatura efectiva se mantiene constante, porque la escala es esta que dijimos recién, esta es la escala de temperatura efectiva, y esta línea es temperatura efectiva constante. Si yo me desplazo por esta línea así, la temperatura efectiva se mantiene constante. ¿Qué significa? Que el grado de confort se mantiene constante. Ahí estoy hablando de verano, para invierno es similar, es la campana que está abajo, a la izquierda. Entonces, en la medida que yo me desplace por esta línea, el grado de confort se mantiene constante. En la experiencia que se hizo, personas reunidas en un local, con posibilidad de variar temperatura y humedad simultáneamente, personas vestidas de determinada manera, con ropa liviana, actividad liviana, casi en reposo, se le va preguntando a la gente, variando esas condiciones, y se le va preguntando cuál es tu grado de confort. Esta es una respuesta fisiológica. Esta temperatura efectiva no se mide con un termómetro. Sí se mide la de bulbo húmedo, sí se mide la de bulbo seco, no la efectiva. La efectiva es una respuesta de las personas. Sí, estoy en grado de confort, sigo variando. Fíjense que mientras me voy desplazando por esta diagonal, la temperatura de bulbo seco aumenta hacia la derecha y la temperatura de bulbo húmedo o humedad relativa va bajando hacia la derecha abajo. O sea, acá si yo hago simultáneamente el cambio de temperatura a bulbo seco, voy aumentando la temperatura, pero voy bajando la humedad, lo que hace el cuerpo se va adaptando, dentro de ciertos límites, se va adaptando a esas variaciones, entonces activa las glándulas sudoríparas, aumenta un poco el ritmo respiratorio, aumenta o baja de acuerdo, cuando vaya para un lado o para otro, la disipación del calor a través de la convección, a través de la ropa. Entonces, eso muestra el ábaco de confort. Yo puedo variar la temperatura y la humedad y el grado de confort se mantiene constante por las razones que
estábamos comentando anteriormente. El ábaco lo van a ver acá para entender esto y no lo van a volver a ver para definir las condiciones de diseño de los prácticos o del trabajo grupal. No van a recurrir al ábaco, van a recurrir a tablas donde se sugieren valores de temperatura y humedad y van a elegir esos valores. Bueno, sensación térmica, si alguien quiere indagar en esto está en internet, lo pueden bajar. ¿Qué significa la humedad y la velocidad del viento? La humedad en verano y la velocidad del viento en invierno, que hace variar la sensación de confort. Parámetros básicos, bueno, nuevamente hablamos de transmisión de calor. Hablamos de ganancia de calor en verano, hablamos de pérdida de calor en invierno, y esas pérdidas, esas ganancias de calor, vamos a hablar de verano primero, el balance de verano es más complejo, tiene más cargas presentes. En verano yo analizo la transmisión a través de los cerramientos, lo que pasa a través del vidrio o del muro o de una puerta o de un piso, de un techo, lo que atraviesa, eso es transmisión. Luego tengo radiación solar por superficie vidriada, la radiación del sol que pasa a través de un vidrio. Y finalmente la tercera carga externa es aire exterior. Es la infiltración de aire o la incorporación de aire al ambiente. En verano me lo va a calentar porque entra aire a 35 grados y en invierno me lo va a enfriar por las mismas razones con signo cambiado. Bueno, calor, temperatura, calor específico. Ustedes saben lo que es la definición de la caloría, saben lo que es la definición de, bueno, una kilocaloría, cantidad de calor para elevar la temperatura de un kilo de agua dentro de ese rango que se muestra ahí. El calor específico es lo mismo que la caloría, pero para cualquier otro tipo de material. Por eso el valor es distinto. Para la caloría es 1, siempre es 1, para el agua. En cambio, para otros materiales, como muestra acá un ejemplo abajo, es el calor necesario para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de una determinada sustancia. ¿Para qué me sirve esto? Aparece lo que se llama la ecuación térmica básica. Cuando ustedes le preguntan, por ahí van a encontrar algún práctico, ¿qué cantidad de calor tengo que aportarle a una masa metálica de cobre para elevar su temperatura de tanto a tanto? Bueno, la masa es un dato, el calor específico lo busco, es un dato intrínseco del material, y el salto térmico, de qué temperatura a qué temperatura elevé justamente esa masa de material, y ahí tengo el valor Q, que es la cantidad de calor que le aporté para llegar del estado 1 al estado 2. Ese es el uso de la ecuación térmica básica. Esta ecuación la vamos a ver muchas veces de aquí en adelante. La vamos a ver para calcular caudales de aire con otra forma. Por ahí reemplazo la masa en kilos por una masa volumétrica en metros cúbicos. El calor específico se termina transformando, como tratamos aire, cuando hablamos de caudal, se termina transformando en una constante, y el salto térmico es un dato del problema. Pero la ecuación la vamos a ver varias veces de aquí en adelante. Por eso hago hincapié en esto. Bueno, escala de temperatura, usamos centígrados, hay otra escala, eso la pueden ver en cualquier lado. Acá hago un poco de hincapié en los parámetros básicos, la conversión de unidades. Si ustedes van a la norma GIRAM, van a encontrar el sistema métrico legal argentino, donde trabajamos con vatios, en el caso de la transmitancia térmica, vatios por metro cuadrado grado Kelvin, pero nosotros utilizamos el sistema tradicional. Se usan los dos. Algunos que están haciendo el trabajo han sacado valores del CIMELA, y yo lo único que le he dicho, bueno, ok, no lo cambies nada, dejá los valores del CIMELA, pero cuando llega el resultado final, que te da tantos vatios por metro cuadrado grado Kelvin, aplicar el coeficiente de equivalencia que se muestra acá y transformarlo en kilocalorías por hora para seguir trabajando con kilocalorías por hora. De igual manera, cuando van a elegir un equipo, hay catálogos que dan datos en una unidad o en otra, y ahí simplemente hay que hacer la conversión
y listo, no es nada complicado. Yo les mencioné a los grupos, algo que siempre mostramos en clase con Edgardo, las normas IRAM sobre acondicionamiento térmico. Hay 4 normas que son las que más se utilizan, que las pueden bajar de internet. Si no logran bajarla, yo tengo unas IRAM de hace un par de años en el archivo, se las puedo pasar, me lo dicen ustedes. Entonces, la 11.601 es donde se muestra, ahí hay una explicación del cálculo de transmisión que vamos a ver seguidamente. Hay algunos ejemplos de materiales reales, así como en la guía de trabajos prácticos también hay una cantidad importante de ejemplos. Algunos son ejemplos, la mayoría, vamos a decir, locales, y hemos agregado unas tablas que son del manual Carrier. El manual Carrier es un manual de origen norteamericano. Carrier fue un poco el inventor del aire acondicionado, y por ahí van a encontrar materiales que suenan medio raros, qué sé yo, algo hecho con ceniza volcánica, que en esta zona es realmente raro, por ahí no en la cordillera, pero acá sí, u hormigones con algunos agregados que acá no se usan, pero bueno, esos es para conocer un poco, de todo un poco. Y me paro un minuto en la bibliografía, algo que hemos comentado también anteriormente. Hay una bibliografía recomendada, publicada también, junto con el programa. Nosotros recomendamos el manual de Quadri, el ingeniero Quadri, un ingeniero argentino, un manual que tiene buena información. Tomamos algunos temas de Quadri para las clases teóricas, y como material de apoyo, el manual Carrier es muy bueno. Pero es material de apoyo, porque es un manual bastante complejo. Vamos a hablar de un libro de acompañamiento permanente, de lectura, que es los 2 manuales que tiene Quadri, que están mencionados ahí en la bibliografía, y solo para consulta o ampliación el manual de Carrier. ¿Por qué hago hincapié en esto? Lo que ustedes encuentran, en lo que están viendo acá, y lo que encuentran consecuentemente en autogestión, son guías de clase. Por eso hay temas que están medianamente desarrollados y temas donde menciono el título y lo desarrollo cuando estoy dando la clase. Entonces, por ahí si te quedan con dudas, bueno, no se olviden que la bibliografía siempre le va a venir bien para complementar lo que ven acá y para sacarse duda, completar la información. Bueno, equivalencia de unidades, el diagrama. Bueno, acá quiero comentar algo importante, lo que es, cuando hacemos balance térmico, hablamos de calor sensible y calor latente. Anteriormente lo mencioné. El calor sensible es, acá yo tengo una masa de agua que está en proceso de calentamiento, en estado líquido, hasta llegar al estado de ebullición. En este proceso de calentamiento, el calor que se aplica se le llama calor sensible. ¿Por qué? Porque por cada kilocaloría que yo aporto, a su temperatura aumenta 1 grado centígrado. O sea, la sensibilidad al calor implica aumento de temperatura o sustracción en el caso de enfriamiento. Cuando hay cambio de estado, ahí tenemos calor latente. Entonces ya no hay variación de temperatura. Entonces, ¿qué cantidad de calor se aporta? Porque acá yo tengo en el eje de abscisa horizontal yo tengo el calor, en el eje vertical tengo temperatura. Si bien no varía su temperatura, tengo que seguir aportando calor para que complete el cambio de estado. Acá interviene lo que se llama el calor latente de evaporación o vaporización. Una vez que tengo el vapor totalmente cambiado, bueno, el líquido vaporizado, puedo seguir calentando el vapor y acá entro de nuevo en un calor sensible del vapor. El vapor lo caliento, lo someto a presión y le aumento la temperatura, como se da en las calderas de vapor, y de vuelta tengo calor sensible. En este caso, el calor específico ya no es 1, como la kilocaloría del agua. El calor específico para el vapor tiene otro valor.
Bueno, este es un esquema demasiado viejo que tendría que eliminarlo, pero esto es una cámara acondicionadora, un equipo central de aire, donde yo tengo el equipo frigorífico que está acoplado a una máquina de frío, un enfriador de agua, conectado a una torre de enfriamiento, y el equipo de calefacción que acá no se muestra, que está conectado a una serpentina, por acá, vamos a suponer, acá está, serpentina de calefacción, que está conectado a una caldera, donde de ahí recibe el agua caliente, el aire que es insuflado al ambiente a través de un ventilador, y el retorno de este aire, porque el mismo ventilador está aspirando por acá, por un conducto, acá hay un conducto que va hasta el local, que no se muestra, esta línea interrumpida, es el aire que retorna del local nuevamente al equipo. Y al mismo tiempo, en ese momento, si el local lo demanda, estoy incorporando aire exterior. En este pleno se produce la mezcla del aire exterior con el aire de retorno, y ambos pasan nuevamente por la serpentina, bueno, por un filtro, por la serpentina de refrigeración o por la serpentina de calefacción. Por eso es importante el tema de la renovación de aire en la medida que sea necesario. Retorno siempre existe, en todos los casos, salvo que el local requiera una pureza extrema, entonces traigo todo aire exterior, son muy pocos los casos. Hasta en un quirófano se permite recirculación del mismo quirófano y gran entrada de aire exterior. Bueno, eso es para mostrar un esquema. Entonces, cuando hablamos de local técnico, que ustedes van a hacer en el proyecto, el local técnico es la suma de todo tu aparato, que adoptan distintas configuraciones, ¿no? Hoy hay equipos modernos que todo esto está en una sola unidad. Bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Any question? Pueden preguntar, Sí, no lo profe, vamos a sancionar, ¿eh? una pregunta puede ser. Sí, claro. Cuando usted se refiere al bulbo húmedo y al bulbo seco en el abaco de confort, ¿podría explicar un poquito a qué se refiere? Bien. Eso lo van a ver en la primera parte de psicometría. En la primera parte de psicometría, del tema psicometría, lo que está publicado, define todos los parámetros que intervienen en el ábaco psicométrico, que son los que muestran la evolución del aire cuando lo enfrío, lo caliento, lo mezclo, lo humecto, lo deshumecto. Dentro de esos parámetros, humedad específica, humedad relativa, temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, punto de rocío, volumen específico y entalpía. La temperatura de bulbo seco es la temperatura que mide un termómetro común. El termómetro que yo tengo colgado uno acá a mi espalda, o la temperatura que da el meteorólogo cuando dice en Córdoba hoy está haciendo máxima 24 grados, eso es temperatura de bulbo seco. Mide un termómetro común, una termocupla, cualquier elemento sensible a la temperatura. El termómetro de bulbo húmedo es igual al termómetro de bulbo seco, pero tiene el bulbo sensible, el termómetro rodeado de un paño húmedo, una gasa húmeda, se moja. Son dos termómetros, hay un aparato que se llama justamente psicrómetro, donde hay dos termómetros con su escala, la misma escala los dos, uno tiene un paño que se moja y el otro nada, simplemente el bulbo sensible. Cuando yo lo agito en el aire a ese aparato, la humedad del paño se empieza a secar. Entonces, cuando esa humedad se empieza a evaporar, el agua del paño, lo hace a expensas de tomar calor del aire ambiente y del bulbo del termómetro. Consecuentemente, en función de la velocidad de evaporación, cuando hay un clima más seco, es mayor la velocidad de evaporación. Cuando hay un clima húmedo extremo, puede ser que no evapore nada. Si no evapora nada, los dos termómetros van a dar la misma lectura. Si hay evaporación, un termómetro, el bulbo húmedo va a medir menos que el bulbo seco.
Yo entro con esos dos valores en el ábaco ciclométrico y encuentro la humedad relativa del ambiente. O el mismo ciclómetro tiene una tablita que te da el delta de temperatura entre dos termómetros y en esa tablita te dice cuál es la humedad relativa. ¿Entendió? Hola. ¿Entendió? Sí, 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 perdón. Bueno. Material aislante. Material aislante, hay una serie de características y detalles constructivos que están mostrados en estos slides. Acá se ve muy poco. Pero básicamente yo cuando elijo un material aislante, lo elijo por sus condiciones de, bueno, número uno, aislamiento térmico, por sus valores del coeficiente lambda, por las condiciones mecánicas, por las condiciones químicas, que no sea tóxico, que no propague la llama, que no sea atacado por elementos destructores, por roedores, por hormigas, bueno, etcétera, resistencia mecánica, pues si voy a transitar, por ejemplo, son conceptos para elegir materiales aislantes. Acá hay valores de los materiales más utilizados, una tabla que hay que agrandarla un poco: fibra de vidrio, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, vermiculita, espuma de polietileno, son 5 de los elementos más utilizados en la construcción, y ahí tienen los valores que definen al aislante por sus características térmicas. Temperatura de trabajo también es importante. Si voy a aislar en aire, digamos, en acondicionamiento para confort, no tanto, pero si voy a aislar un horno o una caldera, sí me interesa. No le voy a poner a una caldera una placa de, por ejemplo, de poliestireno expandido o telgopor, porque me la va a derretir. Bueno, acá hay ejemplos. Estos son aplicaciones de diferentes aislantes que ustedes lo habrán visto. Cómo se aplica en un techo de madera, en un techo de losa. Siempre que hablamos de aislante, hablamos de barrera de vapor. ¿Por qué de barrera de vapor? Porque la barrera de vapor tiene la finalidad de no dejar pasar el vapor de agua contenido en el aire y que éste entre en contacto con una superficie fría. Ahí en la foto que están viendo, que alcanzan a ver algo, usted tiene un techo de chapa. Esto es muy normal en las naves industriales. Cada vez se hacen más construcciones metálicas. Ya no se utiliza más ladrillo, bueno, un poco, hormigón lo mismo, estructura sí, pero no la parte de lo que es el cerramiento. Y en un techo de chapa yo pongo un aislante como el polietileno expandido, que se usa mucho. En invierno el techo está obviamente muy frío y la humedad del aire del ambiente, al entrar en contacto con una superficie fría, puede llegar a lo que se llama el punto de rocío de ese aire, cuando la temperatura es baja. Y también depende no solo de la temperatura, sino del contenido de humedad del aire. Si el contenido es alto, llegamos más rápidamente al punto de rocío. Si la temperatura es baja, llegamos más rápido también al punto de rocío. Entonces, para evitar el momento, a ver, vamos a ver lo que es el punto de rocío, es la temperatura a la cual se llega por enfriamiento al estado de saturación del aire. O sea, saturación significa la humedad empieza a condensar. Entonces, por más que yo le ponga aislantes, si el aislante me permite pasar la humedad del aire, lo atraviesa, pues el aislante, ¿qué es el aislante? El aislante es aire, que está confinado en microespacios muy pequeños. Por eso el aislante en general es muy liviano, es puro aire, contenido en volúmenes pequeños, micrométricos o milimétricos. Así es la espuma, así es la fibra de vidrio, bueno. Entonces la barrera de vapor, ¿qué hace? ¿Qué función tiene? Además del aislante, esas material que se está colocando ahí, que es, nombre comercial es Isolan, que es polietileno expandido, tiene una capa aluminizada
hacia el lado interior del ambiente, hacia abajo, esa capa me hace la función de barrera de vapor. O sea, no deja pasar el vapor para que toque la superficie fría. Y el aislante me mantiene el ambiente en un estado de confort, más allá que seguramente voy a poner en una nave industrial algún tipo de calefacción. Por eso, eso que aparece acá, estos aislantes que aparecen acá, generalmente el aislante en sí puede contener la barrera de vapor, una capa impermeable, o se pone una lámina que comercialmente tienen nombre, son telas, Wichi o Tyvek, son nombres comerciales que se compran en rollo y se pone por debajo del material aislante, del lado más cálido de la construcción. Bueno, acá hay ejemplo, un muro con aislante. El muro puede tener una cámara de aire o una cámara con un aislante interior que mejora aún más sus características térmicas. Y acá hay ejemplos también de valores de... Fíjense que acá está, los valores están dados en vatios. Son materiales de construcción normales, con revoque, ahí también pueden sacar valores de K. Cuando yo les digo, en el trabajo grupal, ustedes calculan 1 o 2 valores, el resto obténganlo por tabla. Acá tienen un par de valores. Conductos, los conductos también, estos son conductos de fibra de vidrio que se cortan y se pliegan, no es conducto metálico. También tiene que tener barrera de vapor porque el conducto en verano transporta aire frío, entonces ahí puede condensar la humedad al entrar en contacto el aire del ambiente. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, norma IRAM. Algunos lo han agregado en las propuestas de trabajo grupales. La norma IRAM, la 11605, da condiciones de habitabilidad. Hay recomendaciones para invierno y para verano en cuanto a los valores de K, o sea, del coeficiente de transmisión de calor, coeficiente total se llama de transmisión de calor, recomendado para muros y techo en función de la temperatura exterior. O sea, en zonas frías se recomiendan valores resistencia térmica elevada, o sea, transmitancia baja, y a medida que va aumentando la temperatura, esto es zona fría, todo llega acá hasta 0 grados, puede ir aumentando el valor del coeficiente de transmisión de calor. Estas son recomendaciones de la norma que son importantes, porque por ahí me dicen, ¿y tal material anda bien? ¿Y en qué zona está? Y estoy en Ushuaia, y no es lo mismo que Córdoba, evidentemente, ¿no? O estoy en, no sé, en Upayata. Bueno, estos son los valores de la norma IRAM. Edgardo, ¿quería agregar algo? No, me parece que está todo bien. La parte de transmisión, en todo caso lo completamos después con el práctico. Me parece que no hace falta. Si te parece, rápidamente mostramos la ecuación de transmisión de calor y después entra vos con el práctico. Yo quería completar. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, completemos y así después desarrollamos el práctico. Bueno, el tema humedades por condensación, que tiene que ver justamente con esto que acabamos de hablar. Se produce condensación de agua en las paredes cuando la temperatura superficial es inferior al punto de rocío del aire del ambiente. Yo puedo tener una losa en mi casa que da al exterior, y si esa losa no tiene una aislación térmica o una carga arriba que haga las veces de aislación térmica, con vermiculita o con alguna mezcla de algún hormigón mezclado con perlitas de poliestireno expandido, cosas así, puede ocurrir un día frío de invierno que yo mire el techo y vea una mancha de humedad. Así como se ven los vidrios en invierno, los vidrios que sobre todo cuando hay concentración de gente, lo habrán visto ustedes en las aulas, bueno, eso se da porque las zonas esas son zonas frías, superficie fría,
y llega a la temperatura de punto de rocío, cosa que hay que evitar. Entonces se dan los puentes térmicos, que se llama un dintel, por ejemplo. Arriba de una ventana puedo tener un dintel de hormigón que tiene unas condiciones térmicas, de transmitancia térmica mayores que el ladrillo o que otro cerramiento, o un dintel metálico. Bueno, eso yo puedo saber a través de esta ecuación que se muestra acá, con valores, se la dejo para que la analicen. Los valores estos son todos conocidos ya por ustedes. Yo puedo saber encontrar la temperatura T sub S, que es la temperatura superficial, porque eso, si no, de otra forma tengo que medirla con un aparato, pero lo puedo encontrar analíticamente, y teniendo esa T sub S, yo puedo saber si voy a tener o no riesgo de condensación de humedad en el proyecto que esté haciendo. ¿Y en qué puedo trabajar? La temperatura, para que esa temperatura superficial no sea tan baja. Y bueno, yo puedo trabajar en el coeficiente este que tengo acá, el coeficiente K, que ustedes ya lo conocen, porque la temperatura interior y la temperatura exterior no es mucho lo que puedo hacer. La temperatura interior yo la elijo, la exterior es estadística de la zona, y A, que es la conductancia pelicular. Entonces, prácticamente lo único que puedo trabajar es en el coeficiente de transmisión de calor. Y ahí voy a una, bueno, acá hay valores sugeridos, además, voy a esta tabla que se ve nada, donde dice coeficiente de transmisión máximo para que no se produzca condensación en superficie. Entonces, acá tengo en estas líneas diagonales estos valores que no se ven acá, yo tampoco lo veo, créanme. Puse unos valores como, acá dice, está en el orden de 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, este es el valor de K, la transmitancia térmica total. O sea que el valor de la transmitancia va bajando, quiere decir que va subiendo la resistencia térmica, en función de, acá tengo en este eje vertical, la diferencia entre temperatura interior y exterior, y en este eje horizontal la diferencia entre temperatura interior y punto de rocío. Entonces yo entro con un valor, acá diferencia térmica, acá otra diferencia térmica, pero esto es interior menos punto de rocío, me encuentro este punto, en la convergencia tengo este punto, y el valor recomendado máximo que yo tenía que utilizar es el que está indicado acá. Si yo uso valores menores, mejor dicho, valores mayores de transmitancia, menores de resistencia, puedo tener riesgo de condensación de humedad. Bueno, y acá ya como para ir terminando esta primera videoconferencia, el cálculo del coeficiente K rápidamente, porque con el práctico lo van a ver mejor. Bueno, las tres formas, no nos vamos a hacer hincapié porque esto lo saben desde la escuela primaria ustedes, las formas de transmisión de calor. Las tres formas que vemos acá están presentes, ahí tienen un ejemplo, radiación, convección y conducción, o transmisión, están presentes en el acondicionamiento de aire. El coeficiente de transmitancia térmica es el que veo acá, que aplico en el balance térmico para ver, conociendo el coeficiente K, la superficie y la diferencia de temperatura, superficie de cerramiento por el salto térmico, yo obtengo el valor de ganancia o pérdida de calor a través de ese cerramiento. Y el cálculo de K, que también lo han visto, la mayoría ya lo ha aplicado, lo van a ver en el ejemplo, contiene estos elementos, pero lo dejamos para el ejemplo. Para no perder tiempo, lo que yo les pedí en los prácticos, les pedí que hagan nuevamente, no calculen un par de elementos de esta forma, con un esquema que puede hacer hasta con mano alzada,
donde yo muestro los espesores y los lambda de cada lámina que compone el cerramiento que estoy analizando. Si es una puerta placa, por ejemplo, ¿qué tengo? Madera, aire, madera. Si es un vidrio doble, tengo vidrio, aire, vidrio. Si es un vidrio simple, tengo vidrio, nada más. Bueno, y de esa manera yo puedo hacer el cálculo y determinar el coeficiente de transmisión total de calor. Nuevamente la norma IRA, no vamos a volver sobre eso. Esto es todo de norma IRA y se terminó. ¿Preguntas sobre esto, jóvenes? ¿Quieren hacer alguna pregunta ahora antes del práctico de transmisión? Tenemos una hora todavía, Edgardo, ¿no? Un poquito menos tal vez, porque son las 19 prácticamente, y no lo llevaría más allá de las 19:45, dejándole una apertura para algunas preguntas. Bien. Así que estamos medio jugados con el tiempo. En todo caso, si no nos alcanza el tiempo, bueno, volvemos el lunes con las preguntas que sean necesarias. Seguro. Entonces yo dejo de compartir y así podés entrar vos. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla allí. Hola. No, No, No yo sé. todavía no la veo. Yo tampoco. Bueno, ¿ahí le están viendo? Sí, ¿Sí? Sí, Bueno, bueno, Maximizala. Ponelo en modo presentación. perfecto. Ahí está. Bueno, el práctico de transmisión es un poco ver un ejemplo práctico de lo que acabamos de ver en la parte teórica. A ver, perdón, déjenme que vea la pantalla porque si no... Denme un segundito porque si no quedo medio perdido. Bueno. Bueno, ahí estamos. Ustedes van a recomendar que yo maximice. Ahí se ve bien. Sí, no, lo que pasa es que quiero ver también si alguno quiere admitir, quiere entrar con la... Dame un segundito. Ahí no lo ve, ahí no ven la presentación, ¿no? No. No, no se ve. Ahí sí. Bueno, listo. Vamos directamente con esto. Vamos a ver un ejemplo directamente sobre cómo se transmite el calor a través de un muro. Siempre el calor, por una ley básica de la termodinámica, fluye del punto de mayor temperatura al de menor temperatura. Por eso el flujo de calor en invierno, como es en esta presentación, va desde el interior al exterior, o sea, se pierde calor. En tanto que en verano es exactamente al revés, tenemos una ganancia térmica.
En este caso, vemos un muro conformado por un tabique de ladrillos huecos, que está en la parte interior, que es lo que denominamos muro cortina, una cámara de aire y un muro portante, que es el muro exterior. Se ha hecho este muro compuesto justamente para lograr una mayor resistencia térmica, una mayor aislación. En este caso se hace a través de 2 o 3 elementos que vamos a ir viendo separadamente. Este muro está formado por un tabique de ladrillo hueco de 8 centímetros en la parte interior, una cámara de aire de 2 centímetros y un tabique de ladrillos macizos de 11 centímetros en la parte exterior. Rápidamente, en cada uno de los casos vamos a ir analizando cuáles son los componentes de esta transmisión térmica. Vamos a tener la resistencia total, que está dado por 0,12, que es un coeficiente pelicular de transmisión térmica que tiene relación con la radiación y la convección existente en la parte interior. Luego, ya se los voy a explicar en detalle que esto tiene razones de ser, este coeficiente. La transmisión del tabique, que es de 8 centímetros, o sea, 8 centímetros en el numerador, expresado en metros, 0,08, dividido que 0,42, que es el lambda, que es el coeficiente de transmisión térmica de este material, lambda 1, que eso se puede encontrar en las tablas, que ya voy a hacer alguna acotación en relación a las tablas que están en la guía de trabajo práctico, que hay un pequeño error. Luego tenemos un valor constante que corresponde a la cámara de aire, que le asignamos 0,18, este es el valor de resistencia debido a la cámara de aire. Y luego tenemos otro valor de resistencia que es correspondiente al muro de 11 centímetros, expresado en metros, 0,11, dividido 0,7, que es el lambda del ladrillo macizo. Pueden apreciar que entre 0,7 y 0,42 hay una diferencia debido a que el ladrillo macizo común, al ser más denso, como les explicaba el ingeniero Galeto recién, tiene menor cantidad de vacíos, por lo tanto, mayor conductividad térmica, menor resistencia. El caso opuesto pasa con el ladrillo hueco, que tiene, al tener los huecos, este lambda es significativamente menor, es prácticamente un poco más de la mitad, hace que tenga una importante aislación, aunque el espesor sea bastante menor. Y por último, existe un valor de 1/30, que lo expresamos como 0,03, que lo adoptamos como constante, en realidad no es una constante, va a depender de algunos factores que ya vamos a ver, que es la conductividad, perdón, en este caso la resistencia térmica, que es debido al muro exterior. Aquí se produce una disipación de calor debido a la radiación y a la convección, y esto es función de las características, la textura de este revoque o de este ladrillo, y también de la velocidad del aire, etc. Si sumo todos y cada uno de estos términos, llego a la resistencia total de este paquete compuesto por estos dos tabiques, el tabique y el muro, que es 0,677 kilocalorías por metro cuadrado por hora y por grado centígrado. Si yo hago la recíproca de este valor, obtengo que la transmisión, el coeficiente de transmisión total, que es 1,477 kilocalorías hora, metro cuadrado y por grado centígrado. Posiblemente ha sido muy rápida la explicación, ahora vamos a entrar en los detalles para evitar esas dudas. La determinación de la resistencia térmica de un muro compuesto se analiza
con el proceso de transmisión de calor, como podemos determinar en la primera etapa, que es lo que yo les mencionaba en relación a la transmisión que existe desde el ambiente hacia el muro. Es una transmisión de calor desde el aire interior a la cara interna de la pared, que puede definirse con un coeficiente pelicular alfa, como la cantidad de calor que se transfiere por hora por unidad de superficie de pared. Acá habla de grado Kelvin, pero la escala Kelvin y la escala centígrada tienen la misma variación de grado a grado. Por lo tanto, perfectamente podemos usar el grado centígrado sin ningún tipo de inconvenientes. No así cuando utilizamos el grado Fahrenheit. La escala Fahrenheit no tiene la misma relación de grado a grado como tiene la escala centígrada o la escala Kelvin. Por la diferencia de temperatura entre la pared y el fluido. Si ese fluido se mueve con un ventilador, como les explicaba recién, es decir, si yo acá tengo convección natural o convección forzada, este valor puede llegar a cambiar. Para nosotros usamos el valor que anteriormente les comenté, que es 0,12. Y para el exterior 0,30, que ahora lo vamos a analizar en detalle. Luego de la transmisión pelicular que viene desde el calor cedido por el ambiente hacia el muro, el calor ingresa aquí, luego de esta transmisión, ingresa al tabique y ese tabique transfiere el calor por conducción a través de este primer tabique de ladrillos huecos. Y esa transferencia se realiza por convección a través de la capa exterior en contacto por la radiación de los elementos más calientes hacia la pared considerada. La cantidad de calor que se transmite, perdón, yo les dije de la transmisión, acá estoy explicando la parte de radiación-convección, transmisión es esta otra parte. Discúlpenme, creí que venía otra filmina. Esto acá determina cómo se transmite el calor a través de la convección entre el ambiente y el muro. Está dado por este valor que es el coeficiente pelicular interior superficial del calor, que como les decía, para nuestro caso, tomábamos el valor de 0,12. Luego tenemos ¿qué cosa? Es función de la superficie. Cuanto más grande es la pared, obviamente, mayor transmitancia térmica. Y la diferencia de temperatura. Esto es fundamental. Si yo tengo diferencia cero, no hay transmisión de calor. Es decir, si yo voy a transmitir, esta pared divide ambientes acondicionados, las temperaturas, la diferencia va a ser cero. Y acá establecemos estas dos unidades, como se lo aclaró el ingeniero Galeto. Este es el sistema que utilizamos nosotros, que es kilocaloría hora, metro cuadrado, grado centígrado. Hay que tener cuidado cuando los valores vienen expresados en vatios, hay que hacer la conversión. Bueno, Q sería la cantidad de calor que se transmite por convección y por radiación y por hora a través del ambiente hacia el muro. Alfa, el coeficiente pelicular, la superficie considerada se expresa en metros, la temperatura interior se expresa por la diferencia en grado centígrado o en grado Kelvin. La escala, como les decía, es la misma grado Kelvin que grado centígrado. Si bien los valores absolutos son diferentes, el valor de temperatura de grado a grado es el mismo. Bueno, luego tenemos la segunda etapa, que ahora sí viene la parte de transmisión, que es correspondiente a cómo se transmite el calor a través del tabique. Vamos a tener una transmisión de calor a través del cuerpo del tabique propiamente dicho. Ese calor que se transmite está en función del valor de lambda. Ese valor se obtiene de tablas según el tipo de tabique o según también lo que indique el fabricante.
está dividido por el espesor, porque obviamente a mayor espesor, mayor aislación y por lo tanto menor transmisión de calor. La superficie de ese muro es función directa para la transmisión de calor y bueno, como habíamos dicho, la diferencia entre la temperatura interior y la exterior va a hacer que tengamos una mayor o menor ganancia térmica. Si el muro es un muro exterior, si está orientado al norte, al sur, o si está comunicando, separando ambientes acondicionados, o puede ser un pasillo que no esté ni acondicionado ni de al exterior. En ese caso ya lo vamos a ver. Normalmente tomamos un promedio entre la temperatura interior y exterior de esos ambientes no acondicionados para establecer esa diferencia térmica. Bueno, como en el caso anterior, tenemos diferencia de unidades, kilocalorías o vatios. En cualquiera de los casos obtenemos la cantidad de calor que se transmite por conducción y por hora, dependiendo del coeficiente de conductividad térmica, el espesor del muro considerado como homogéneo. Si obviamente hay una heterogeneidad en el muro, habrá que analizarlo por separado. La diferencia o salto térmico. Y luego tenemos la tercera etapa, que es la transmisión de calor desde el interior de la pared hacia el exterior. La transferencia se realiza por convección a través de la capa de aire de contacto por radiación de la pared considerada hacia los cuerpos más fríos que se encuentran en el exterior de la pared considerada. La cantidad de calor que se transmite, como en el caso anterior, como la ecuación general básica de transmisión, es el coeficiente por la superficie por la diferencia de temperatura. Luego, la cantidad de calor que se transmite por convección y radiación por hora va a ser el coeficiente pelicular, en este caso el exterior. Voy a volver atrás. O sea, aquí va a haber un coeficiente pelicular diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones exteriores son diferentes. ¿Qué hay? Hay otra radiación, hay otra velocidad de viento, etcétera, que va a hacer que este coeficiente que tenemos acá sea diferente. Por lo tanto, lo analizamos como coeficiente pelicular exterior superficial del calor. El área exterior de la pared considerada, la temperatura exterior, la temperatura de la cara interior de la pared, que es lo que nos da el delta T. Con esto, con esta explicación, no sé si ha sido lo suficientemente clara, si hay alguna duda me lo preguntan, entramos al desarrollo del trabajo práctico número 15 de la guía, que hay un ejemplo concreto, que es muy parecido a esto, pero bueno, tenemos algunas diferencias en cuanto a dimensiones, en cuanto a el coeficiente de conductividad térmica lambda. Donde tenemos en este caso un muro formado por una mampostería de ladrillo de 12 centímetros de espesor, con una cámara de aire de 2 centímetros y un tabique, se le llama panderete al tabique o ladrillo puesto de canto o de plano, de 5 centímetros en el lado interior. Como lo había explicado anteriormente, en primer lugar tenemos un coeficiente de conductividad térmica dado por radiación y convección que incide sobre la cara interior. Luego tenemos una transmisión, que en este caso es lineal porque es homogénea. Luego cambia la pendiente, ¿por qué? Porque acá tenemos una cámara de aire, la transmisión que tenemos a través de la cámara de aire es diferente. Y luego vuelve a cambiar de pendiente porque entro al muro exterior, que es un muro de 12 centímetros, hasta llegar al plano exterior, donde, bueno, la transmisión del calor hacia el exterior se hace con un coeficiente distinto. Si podemos ver la diferencia de altura que tengo entre este punto y este punto, es diferente de esta
diferencia de altura que tenemos acá, debido a que justamente la disipación de calor que tenemos en el exterior es mucho mayor que la que tenemos en el interior. Concretamente, se evalúa de la siguiente manera. El valor de lambda 1 se obtiene de una tabla o del fabricante, en donde nos da el valor del coeficiente de conductividad térmica, 0,70 kilocalorías. Acá les hago una acotación. En las tablas de la guía, este valor de metro de longitud está en el numerador. Hay una omisión en la tabla, no está este valor que es correspondiente a ¿qué? Al espesor de ese tabique. Obviamente, cuanto mayor sea este valor, obviamente va a variar este otro. Está en función de la superficie, del tiempo en horas y la temperatura. Estamos hablando en este caso de un espesor de 5 centímetros. Voy a repasar nuevamente. Acá dice lambda 1, lambda 2, acá dice lambda 1, lambda 3. Ahí hay un error, corresponde... No, perdón. Lambda 2 corresponde a la cámara de aire. 0,70, no, está bien, lambda 2 es lambda 3. Corresponde al muro. Ahí hay un error en el valor de lambda. 0,70, ¿por qué 0,70 si son muros distintos? Son muros distintos en cuanto al espesor, pero la calidad, el mampuesto, el ladrillo es el mismo, por eso tiene el mismo lambda. Vamos a ver que cambia el valor resultante de la resistencia. ¿Por qué? Porque está afectado por el espesor del muro que acá lo tenemos. La resistencia de la cámara de aire, que bueno, recién me confundí, ese valor RC que dice acá es R2, está indicado acá, hay un error de nomenclatura, está dado por 0,18 metros cuadrados hora grados centígrados sobre kilocaloría. El espesor, para que cumpla la función de una cámara de aire no ventilada, debe estar en un valor comprendido entre 2 y 5 centímetros. Yo en todo caso después le voy a subir algunos datos sobre cámaras de aire, en cuanto si la cámara de aire está confinada, si está ventilada, si el flujo de calor es horizontal, si el flujo de calor es vertical, si es de arriba a abajo o de abajo a arriba. Van a ir cambiando estos valores. Nosotros básicamente vamos a utilizar eso para evitar complicar el problema, pero hay variantes conforme a cómo está conformada la cámara de aire. Y bueno, por último tenemos los coeficientes peliculares interior y exterior, que era como les decía recién, están en relación, en este caso, hay una convección interior natural de 8,25 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados en el caso de la parte interna, y 30 para el caso del exterior, 30 kilocalorías hora metro cuadrado. Si queremos determinar la resistencia total que ofrece este muro a la transmisión de calor, vamos a ir analizando término a término lo siguiente. El primer término, que es 1 sobre HI, que es, ¿qué cosa? Esto, la transmisión que hay desde el interior hacia el muro a través del coeficiente de transmisión pelicular. Es decir, vamos a hacer 1 sobre HI, que es 8,25. Por eso le doy el valor de 0,12. 1 sobre 8,25 le da 0,12, que es el valor que habíamos visto originalmente. A ver, aquí. Habíamos visto 0,12, ese valor. ¿De dónde sale? Ese valor sale de acá. El coeficiente pelicular 8,25 correspondiente, el coeficiente de transmisión pelicular interior, 1 sobre 8,25 me da 0,12 la resistencia total.
Luego, ¿qué tenemos? El muro, el tabique, ese tabique de 5 centímetros de ladrillo de panderete, ladrillo de Rafa. Ese ladrillo de Rafa tiene 5 centímetros, o sea, 0,05 metros, dividido que el coeficiente de conductividad térmica del ladrillo propiamente dicho, o sea, tendríamos 0,05 dividido 0,70, me da 0,07, que es el valor de la resistencia térmica de ese tabique. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos el valor de la resistencia. Acá va directamente la resistencia. Fíjense que esto no es lambda, sino resistencia al paso del calor. ¿De la cámara de aire. Por eso va en el numerador, resistencia 2, que lo estábamos señalando en el dibujo como RC. Eso va en el numerador y le asignamos el valor de 0,18 por la característica de esta cámara de aire, que es de 2 centímetros. Luego, ¿qué tenemos? Y luego tenemos el muro exterior. Ese muro exterior tiene 12 centímetros de espesor. Dividido 0,70 me da 0,17. Y por último, ¿qué tenemos? 1 sobre 30, que me da 0,03, que es el coeficiente pelicular exterior, que es 30 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. Si sumo todo y cada uno de estos términos, me da la resistencia total, que es la recíproca de la conductividad térmica total. Si yo hago la recíproca, en lugar de 0,57, me da 1,75 kilocalorías hora metro cuadrado y por grado centígrado. Por cada grado centígrado de diferencia de temperatura que hay entre el ambiente interior y el ambiente exterior. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que hacer en los trabajos prácticos grupales. Es decir, vamos a determinar, como yo les decía, ¿qué cosa? Los materiales que constituyen esos muros de cierre, tanto exteriores como interiores. Interiores, los que dan a ambientes acondicionados, ni se preocupen porque el delta T es 0 directamente, no lo toman en cuenta. Pero sí, cuando el muro da al exterior o que da a un ambiente no acondicionado, sí, ahí van a tener que determinar espesor y calidad de muro. Con esto, bueno, pueden ir a la tabla de dónde sacar todos y cada uno de estos valores. Como yo les decía recién, van a encontrar en la guía de trabajos prácticos los coeficientes de conductividad térmica lambda. Pero fíjense que allí les falta agregar este metro que les hacía hincapié recién. Metro, que se refiere al espesor, kilocalorías sobre los metros cuadrados de superficie. Bueno, y tienen los distintos materiales con los cuales no están todos, obviamente, se pueden agregar todos los que quieran, pero están los principales referidos a la construcción. Ahora bien, nosotros obtuvimos recién un valor de 1,75 de conductividad térmica total. Si nosotros quisiéramos mejorar esta situación para evitar gastos energéticos de acondicionamiento, en este caso de calefacción, ¿qué podemos hacer? Podemos a esta cámara de aire mejorarla. ¿Cómo la podemos mejorar a esa cámara de aire? Agregándole lana de vidrio. Proponemos lana de vidrio como un elemento aislante. Podría ser otro material, podría ser poliestireno expandido, podría ser vermiculita, etc. Eso cada uno determinará qué es lo que más le conviene o sus posibilidades de ejecución. Pero el objetivo de esta presentación es mostrar justamente eso, cómo varía el coeficiente de transmisión total
en función de si esa cámara de aire le hacemos un relleno. Aumentar la cámara de aire de 2 a 3 o 4 centímetros prácticamente no cambia las condiciones. Si la cámara se ventila o se realizan otras variantes, sí, puede cambiar las cosas. Pero reemplazar la cámara de aire por un elemento aislante sí mejoran significativamente las cosas. Acá tenemos, por ejemplo, la alternativa que le planteamos es en la cámara de aire instalar lana de vidrio de una densidad de 25 kilos por metro cúbico. Bueno, la lana de vidrio, como el poliestireno, como cualquier otro elemento aislante, tienen que ver con qué densidad van a trabajar. Conforme a esa densidad, a mayor densidad, mayor conductividad o menor aislación. Eso lo pueden ver en la página 38 de los materiales aislantes. Con la cámara de aire teníamos un valor de 0,18 metro cuadrado hora kilocaloría. Con la lana de vidrio es 0,02 la resistencia térmica. Tengamos en cuenta, perdón, acá hay algo que está mal. La cámara de aire tiene un espesor de 2 centímetros. Aquí está, la lana de vidrio va a tener justamente 2 centímetros, aquí está el valor. Dividido 0,035 me da 0,571. Como pueden ver, hay una diferencia entre la cámara de aire y la lana de vidrio. Por lo tanto, vamos a reemplazar ahora el valor que teníamos anteriormente, que era de 0,18, por este otro valor, 0,2 dividido 0,035. No lo tengo, a ver, pero le da 0,50, ahí está, 0,571. Con lo cual, obviamente, el valor resultante, los otros términos se mantienen invariables, la resistencia total es de 1 metro cuadrado, digamos, un grado centígrado sobre kilocaloría, metro cuadrado hora. Por lo tanto, el coeficiente de transmisión total, ven que han disminuido en relación al anterior. El anterior teníamos 1,75, acá tenemos 1 kilocaloría hora, grado centígrado y por metro cuadrado. Con lo cual, el solo hecho de haber rellenado la cámara ha mejorado las condiciones. Bueno, ¿y para qué sirve este valor de K? Justamente para hacer el balance térmico y poder designar un equipo lo más económicamente posible. ¿Para qué? Para poder aplicar lo que le estaba diciendo el ingeniero Galeto recién, la ecuación térmica básica. Aquí determinamos el valor de K. Este es el valor de K que obtenemos. Lo multiplicamos por la superficie del muro y por el delta T. El delta T que va a estar, si es un muro exterior, la diferencia entre la temperatura interior y exterior. Y si es un muro interior, el promedio, ya lo vamos a ver en detalle, el promedio de la temperatura exterior e interior. Y si limita a un ambiente acondicionado con otro acondicionado, esto es cero, directamente no hay conducción térmica, no hay ni ganancia ni pérdida térmica en el caso de que el delta T fuera cero. Bueno, si hay alguna pregunta, los escucho. No sé si ha quedado claro la situación, pero bueno, son las 19:30, creo que estamos en horario. ¿Alguna pregunta? Los escucho. Bueno, Disculpe, una pregunta puede ser. sí, le escucho. ¿Puede repetir cómo se calculaba el 0,18 de la cámara de aire?
0,18 es un valor constante y depende de la cámara de aire. Acá lo tenemos. Es el valor que lo catalogamos como R2, 0,18. Es un valor asignado para cámara de aire no ventilada, flujo horizontal. Esto depende de las características de la cámara de aire. Nosotros vamos a tomar ese valor para evitar mayores complicaciones, pero en realidad puede variar ese valor conforme a las características de esa cámara de aire, si es flujo horizontal, si es flujo vertical, si es ventilada, si no es ventilada. Para evitar esas complicaciones tomamos ese valor y es una cámara de aire comprendida entre valores que van entre 2 y 5 centímetros, ni menos ni más de esos valores. No sé si le quedó claro la pregunta o si quiere agregar algo el ingeniero Galet. Gracias. Bueno. No, creo que está claro lo que es transmisión, que es uno de los elementos que utilizamos para un balance térmico, ¿no? Todo lo que delimita el local respecto al exterior o a zonas no acondicionadas, necesito esos valores de coeficiente de transmisión o transmitancia térmica total, más allá después de lo que son ingresos de aire y más allá de lo que es radiación solar, que son las 3 cargas térmicas que intervienen en el balance térmico. Además de las cargas interiores, que ya las veremos en balance térmico. Lo importante es que vayan avanzando nuevamente lo que habíamos hablado contigo, Edgardo, que hay grupos que vienen atrasados. Si hay algún grupo que pasó información y no le hemos respondido, insistan, porque por ahí, no sé, no lo vemos o nos demoramos nosotros, pero ustedes tienen que insistir para que avance ese trabajo, ¿no? Sí, con respecto a la insistencia, hago una acotación. Cuando por allí envían un mail, yo los mails no los estoy viendo todos los días. Me siento 2, 3 veces a la semana a ver los mails, porque si no es una pérdida de tiempo muy grande. De manera que, bueno, me avisan, yo mínimamente 2 o 3 veces a la semana los reviso, pero avísenme si por allí alguno ha subido una información y no se la he contestado, por el grupo de WhatsApp, si me lo pueden enviar y recordármelo va a ser más fácil. Bueno, ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. No, quería decir a los chicos que si hay duda, si son preguntas de orden de lo que acabamos de presentar, lo estamos escuchando, y si no, que la pasen sea por mail o WhatsApp, o ambas cosas, así no demoramos el avance de los contenidos que están estudiando, los prácticos que estarán haciendo, y el proyecto grupal. El proyecto grupal pretende ser un poco el recorrido de todo lo que estamos viendo en esta cátedra, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, disculpe, ¿el PowerPoint que está presentando ahora va a estar en autogestión? Está en autogestión. Ah, ok, gracias. El que no he subido todavía porque hice algunos agregados y algunos cambios es el práctico, pero ya se los voy a subir, no sé, hoy no creo que haga tiempo, pero mañana pasado se los subo. Los demás, todos los que ha presentado el ingeniero Galeto, están todos en autogestión. Claro, la pregunta era por este último, pero bueno, listo, muchas gracias. El del trabajo práctico, no le digo hoy, pero esta semana se lo subo, no hay ningún problema. Yo quisiera
hacer de mi parte una última pregunta a todos los chicos que están conectados. Quisiera escuchar alguna crítica, algo que quisieran mejorar o que no les sirvió, o no sé. ¿Puede ser? Total, no le vemos la cara, así que pueden, no sabemos quién hace la crítica. Háganla tranquilo. Esto de clases virtuales es algo medio... No somos muy duchos en esto y por ahí podemos estar quedándonos cortos en algo o excediéndonos en algo. ¿Algún comentario sobre esto? Parece que somos buenos, Edgardo. No, en realidad creo que las clases, digamos, son muchísimo mejor así, porque podemos ir tomando nota y entendiendo y haciendo preguntas que por ahí no las hacemos cuando nos suben PowerPoints y nos llenan de información. Entonces, para mí está muchísimo mejor así. Giselle sos vos, ¿no? Giselle Sí. Ibáñez. Giselle. Anotada. Ya está anotada. No, el tema es justamente por ahí vamos un poco rápido. Esos temas que yo pasé teóricos, normalmente lo estamos dando en 2 clases,